Una vez más, muy buenas noches para todos. Vamos a comenzar con este estudio que hemos iniciado hace algunas semanas, el estudio de Habacuc, y hemos puesto por título "Mas el justo por la fe vivirá", que eventualmente cuando lleguemos al capítulo 2 vamos a comprender mejor por qué esta frase, esta verdad teológica, es sumamente central para el entendimiento del libro y también para nuestras vidas. Entonces, la semana pasada habíamos terminado de analizar el versículo 1, que es una pequeña descripción de, del libro, una introducción al libro, y esta semana, este jueves, vamos a considerar ya el versículo 2. Entonces, le animo que pueda abrir su Biblia en Habacuc, capítulo 1, versículo 2. En esta oportunidad vamos a comenzar con las preguntas que surgen en el corazón de Habacuc y podremos también extraer muchas verdades para nuestra vida personal. Dice así el texto que vamos a analizar en esta noche, dice así: ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Yo quisiera comenzar con una frase que escribió Erwin Lutzer, que es un escritor cristiano altamente recomendable. Y él escribe esta frase en un libro, que el libro se llama o se titula ¿Dónde estaba Dios? Un excelente libro para leer. Él dice así: el silencio de Dios en presencia de la aflicción humana es uno de los más grandes misterios de nuestra existencia. Cuando nos enfrentamos con el sufrimiento humano innecesario, somos forzados a reconsiderar nuestra fe, a hacer frente a nuestras dudas y a debatir si podemos confiar en Dios. Cuando nosotros oramos al Señor, que es lo que veremos en la vida de Habacuc, y pareciera que Dios no responde, pareciera que Dios está en silencio, y la circunstancia que nos rodea incluye sufrimiento humano, y aquí el autor habla de sufrimiento humano, pero también lo describe como innecesario, es decir, donde vemos, por ejemplo, que los inocentes sufren injustamente, los niños quizás son los más vulnerables de la sociedad. Esta circunstancia de duda, de inquietud, pone a prueba nuestra fe. Es decir, comenzamos a considerar nuevamente nuestra fe. De alguna manera, nuestra fe es debilitada. Y como dice aquí el autor, debemos hacerle frente a nuestras dudas y a debatir si podemos confiar en Dios. Aunque nosotros de palabra decimos que confiamos en Dios, en estas ocasiones donde pareciera que Dios no está interviniendo o Dios está guardando silencio, es donde nosotros debemos afirmar sin lugar a dudas si confiamos o no confiamos en Dios. Porque una cosa es decir que confiamos en Dios cuando todo marcha bien. Una cosa es confiar en Dios cuando hay abundancia, cuando tenemos alimento. Otra cosa es cuando tenemos escasez. Una cosa es confiar en Dios cuando tenemos a nuestra familia. Otra cosa es confiar en Dios cuando no tenemos a nuestra familia. Una cosa es confiar en Dios cuando tenemos trabajo. Otra cosa es confiar en Dios cuando no tenemos trabajo. Una cosa es confiar en Dios cuando tenemos salud. Y otra cosa es confiar en Dios cuando estamos en la enfermedad. Entonces, cuando estamos en la prueba, en la tormenta, en la tribulación o la aflicción, debemos contestar esta pregunta: ¿confío verdaderamente en Dios? ¿Puedo confiar en sus propósitos? ¿Puedo confiar en su voluntad? ¿Puedo confiar que Él es sabio y que Él está atento a mis necesidades? Por eso estas preguntas que surgen en las tormentas y en las pruebas son las preguntas que se hizo este hombre. Entonces hoy vamos a hablar acerca de la oración. Vamos a considerar algunas verdades que son centrales en la palabra de Dios para caminar con el Señor. Y veremos estas verdades expresadas en la vida de Habacuc. Esta primera parte la he llamado las preguntas del profeta. Y va a ser la parte 1, porque la semana que viene, Dios mediante, vamos a ver otra pregunta del profeta. Y esa sería la parte 2. La primera pregunta que este hombre se hace es: ¿hasta cuándo, oh Jehová? Esta es la pregunta que este hombre se hace. Y hablaremos poco a poco del contexto que el profeta vivía para llegar a esta pregunta. Este es el texto que vamos a considerar, que lo leímos anteriormente. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás?
Este texto vamos a analizarlo prácticamente palabra por palabra. Vamos a tomar algunas frases y vamos a extraer algunas verdades para nuestra vida. Primeramente, yo pensaba en esta pregunta cuando estudiaba en esta semana. ¿Nos escuchas, Dios? ¿Le ha pasado en algún momento que pareciera que Dios no lo escucha? Ahora digo pareciera porque las escrituras tienen mucho que decir sobre esto, que Dios nos escucha. Pero nuestra experiencia personal muchas veces dista muchísimo de lo que la Biblia enseña. Y veremos que podemos movernos en dos entornos diferentes. O nos movemos en el mundo de nuestras emociones o nos movemos en el mundo de nuestras convicciones. Y esto marca una diferencia radical en la vida espiritual de cada uno de nosotros. Cuando este hombre dice ¿hasta cuándo? Este es el clamor de un hombre que ha perdido toda esperanza de cambio en su nación. Durante mucho tiempo el profeta había visto la iniquidad a su alrededor. Judá se había entregado a la violencia y la injusticia era el denominador común de aquellos que Dios había escogido como su pueblo especial. Aquí no estamos describiendo en la profecía de Habacuc a naciones, por ejemplo, como la gente o las personas de Sodoma y Gomorra. No estamos hablando de Gog y Magog, no estamos hablando de los filisteos, no estamos hablando de los cananitas, estamos hablando del pueblo de Dios. Estamos hablando de la nación de Israel, específicamente del reino de Judá. Y la nación de Judá, o el reino de Judá, mejor dicho, en los tiempos de Habacuc, estaba sumamente inmerso en la violencia y la injusticia. El pueblo se había olvidado de Dios. Los más desfavorecidos eran blancos de los poderosos y los más vulnerables sufrían a manos de aquellos que debían impartir verdadera justicia. Es decir, había ciertos sectores del pueblo, como podríamos pensar los huérfanos, las viudas, los pobres, los extranjeros, los ancianos, todos ellos, todos estos grupos sufrían a manos de personas que Dios había puesto para que hicieran justicia, los jueces, en este caso también las autoridades religiosas que debían pastorear al pueblo, debían guiar al pueblo al arrepentimiento y enseñarles el conocimiento de Dios. Pero a pesar de que Dios quería y deseaba que su pueblo se caracterizara por la justicia, el pueblo estaba sumido en la injusticia. Y también era una nación que estaba caracterizada por la violencia, no muy distinto a lo que podemos vivir hoy. Es aquí, en medio de tanto pecado, que el profeta clama a Dios por respuestas. El tiempo avanzaba y parecía que Dios no actuaba para detener la iniquidad. Es decir, este hombre, un hombre que deseaba agradar a Dios con su vida, estaba muy inquieto, estaba preocupado por la nación, por el pueblo de Dios, por sus compatriotas, porque él entendía que Dios había escogido a Israel para hacer luz a las naciones, pero el pueblo estaba olvidándose de Dios y estaba, como dije, inmerso en la violencia y la injusticia. Y si este estado espiritual del pueblo no fuera suficiente, no fuera algo menor, el profeta clamaba a Dios. El texto dice, daré voces a ti o doy voces a ti, es decir, él oraba y clamaba a Dios en oración. Y el tiempo pasaba y pasaba, los días, las semanas, los meses, y pareciera que Dios no actuaba. Qué desesperante, ¿verdad? Pensar que uno puede recurrir a Dios, pero pareciera que incluso Dios está en silencio y no hace nada. Bueno, lejos de juzgar lo que Él escribe, decir hasta cuándo Jehová y comienza a hablar por qué, también lo veremos la próxima semana, yo pensaba en estos días y en estas semanas que vengo estudiando este libro, que nosotros nos podemos identificar muchísimo con Habacuc. Primeramente, cuando pensamos en un contexto nacional, la nación en la que vivimos es una nación que le ha dado la espalda a Dios también, que está inmersa en la violencia. La violencia se puede manifestar de diferentes maneras. La violencia familiar, ya sea física o verbal. La violencia entre las diferentes clases sociales. Aquí, aquí en Chile no hace falta retroceder mucho en el tiempo, el estallido social. Yo recuerdo cuando había pasado lo del estallido social, que a mí me contaban de aquí, hermanos que están aquí en Chile, que vivían en una zona donde se podía ver un poco más, es decir,
vivían un poco más arriba en el cerro y podían ver la ciudad y veían cómo había diferentes focos de incendios donde eventualmente se prendieron fuego algunas estaciones de metro, se destruyeron supermercados. Una sociedad violenta. Ni hablar de la pérdida de la dignidad humana en el aborto, la guerra, lo que está pasando ahora con Israel, con Hezbollah, con Hamas. Es decir, la violencia en todas sus expresiones también es una característica de la sociedad en la que vivimos. Y la injusticia también se nota en diferentes esferas, no solamente como nación, sino también incluso en nuestras relaciones más cercanas, en la familia. Vemos que a veces el trato que recibimos, incluso de nuestras familias, e incluso podríamos decir que la injusticia también ha permeado a la iglesia. A veces como creyentes tratamos injustamente a otros. Entonces la violencia y la iniquidad, la injusticia que describía la sociedad de Habacuc no está muy lejos de lo que nosotros vivimos hoy. Primeramente vamos a considerar cuando dice hasta cuándo Jehová, clamaré y daré voces a ti. Cuando las oraciones permanecen a través del tiempo. El profeta había estado clamando a Dios por largo tiempo. Solo alguien que ha permanecido fielmente en oración durante mucho tiempo puede entender las palabras de inquietud de Habacuc. Aquí hay dos cosas que deben llevarnos a la reflexión. Tenemos un punto en común con Habacuc en que nuestra sociedad se asemeja a la sociedad de Habacuc, pero quizás en otro punto que vemos aquí en este pasaje, quizás no tenemos la misma característica que Habacuc. Porque cuando él dice hasta cuándo, esto no solamente refleja que este hombre estaba cansado de vivir en la misma circunstancia. Esto habla que en medio de esta circunstancia difícil, el profeta clamaba, 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 clamaba fielmente a Dios. Entonces nosotros como Habacuc pasamos por tribulaciones y también pasamos por aflicciones, pero en muchas ocasiones no oramos fielmente al Señor y constantemente a Dios en medio de la tribulación. Entonces esto también refleja una virtud en la vida de Habacuc que debemos imitar, que es la permanencia en la oración o el orar sin cesar. Si las circunstancias no cambian, y generalmente ocurre así en nuestra vida, el justo debe considerar el estado de su corazón y lo que Dios debe, o lo que Dios desea, mejor dicho, realizar en él. El profeta nos anima a seguir orando a Dios. En algunas ocasiones, cuando oramos por el cambio de nuestra situación y esta no cambia, Dios siempre cambia nuestros corazones. Y esta es una verdad que podemos ver en este libro y también vemos en otras partes de la Escritura, en el Antiguo y Nuevo Testamento. Porque hay circunstancias que Dios permite en nuestra vida que cuando llegan a nuestra vida y nos doblegan y sufrimos como consecuencia de esa tormenta, nuestra respuesta ante la dificultad es decir, Señor, cambia mi situación. Señor, sáname de esta enfermedad. Señor, restaura mi familia. Señor, te pido que tú me proveas para esta necesidad. Señor, te pido que tú calmes la tormenta. Pero en muchas ocasiones, aunque Dios puede y calma la tormenta, a veces no lo hace. ¿Se ha preguntado en algún momento por qué Dios a veces no cambia la situación? Porque en realidad el Señor en muchas ocasiones no se preocupa tanto por la prueba de la tormenta. Dios se preocupa y está trabajando en nuestro corazón. Entonces lo que debe cambiar primeramente no es la circunstancia, debe cambiar nuestro corazón, debe cambiar nuestra actitud frente a la prueba. Esto lo encontramos, si usted me acompaña, vayamos al final del libro de Habacuc, Habacuc capítulo 3, versículo 17 al 19. Al principio de esta profecía, en el capítulo 1, versículo 1, 2, 3 y 4, vemos que el profeta se quejaba, estaba inquieto. Pero mire cómo Dios trabajó en este hombre a tal punto que él pudo entregar esta inquietud en manos de Dios y confiar en él. A pesar de que no entendía las respuestas que Dios le daría, y lo veremos también en otra oportunidad, cómo Dios respondió a esta oración. Y quizás no compartía los métodos que Dios tenía para tratar con la nación de Judá y con él. Si Habacuc hubiese sido Dios, quizás Habacuc no hubiese hecho lo mismo. Pero qué bueno que Dios a veces no hace las cosas como las queremos nosotros. Porque a veces nosotros pensamos que algo es bueno para nosotros, pero en última instancia no lo es. En Habacuc capítulo 3, versículo 17 al 19 dice así:
Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Aquí pareciera que estamos hablando de otra persona, de otro profeta. Pareciera que ya no es Habacuc. No es el mismo profeta inquieto, temeroso. Incluso uno podría pensar que Habacuc, cuando transmite esta queja ante Dios, ha perdido la reverencia ante Dios. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? Como reclamándole a Dios algo. Esto marca e indica su humanidad como cada uno de nosotros. Y eventualmente Habacuc tenía que aprender a depender y a confiar en Dios, sea cual sea la circunstancia. Pero en el capítulo 3 vemos que Dios ya ha estado trabajando en el profeta, a tal punto que el profeta dice, en otras palabras, puedo perder todo, van a venir los caldeos y van a arrasar con todo, pero no importa. Por más que pierda todo, yo me voy a alegrar en el Señor, Él es mi salvación. ¿Podemos notar el cambio en el corazón de este hombre? Porque más allá de la invasión, en este caso de los babilonios, un punto importante en este estudio va a ser el proceso que tuvo que pasar Habacuc de un corazón quejoso, lleno de incertidumbres, a un corazón rendido a Dios, confiando en Él, no importa en la situación en la que se encuentre. Entonces, cuando este profeta dice hasta cuándo, está expresando primeramente las dificultades que estaba viviendo, pero también está hasta cuándo refleja que este hombre clamaba y clamaba y clamaba a Dios. Por lo tanto, nosotros, si es que estamos pasando tribulaciones, y evidentemente muchos de nosotros estamos en tribulaciones, ¿cuál es el ejemplo que este hombre de Dios nos deja para el día de hoy? Debemos seguir orando, debemos clamar incesantemente, debemos pedirle al Señor que nos responda cada día. El profeta nos enseña a seguir orando a Dios cuando las circunstancias a nuestro alrededor parecen inmutables, es decir, cuando parece que no cambian, cuando pareciera que el tiempo pasa, pasa y pasa y no hay ningún avance, pareciera que las cosas no cambian, siguen permaneciendo igual. Jesús enseñó a sus discípulos la necesidad de orar siempre y no desmayar. Busquemos este pasaje en Lucas 18, versículo del 1 al 8. Lucas, capítulo 18, del 1 al 8. La parábola de la viuda y el juez injusto. Dice así: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. No sabemos cuánto tiempo había acontecido. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, el juez injusto, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Aquí tenemos la enseñanza de Jesús con sus discípulos, para que los discípulos pudieran desarrollar una vida de oración fuerte, un hábito de oración constante. Y da el ejemplo de una mujer que clamaba por justicia y durante mucho tiempo fue un juez para que le hiciera justicia. Y este juez no hacía justicia, pero dijo en un momento, entrando en razón, dijo, esta viuda me es molesta y va a venir continuamente, que esa debe ser la actitud del creyente, día a día, yendo a la presencia de Dios para pedir una respuesta de parte de Dios. Señor, hazme justicia. Señor, respóndeme. Señor, ayúdame. Señor, sálvame. Porque debemos reconocer, hermanos, debemos ser sinceros con nosotros mismos, que nos cuesta orar durante mucho tiempo por lo mismo. A veces oramos un día, oramos 2 días, y al tercer día nos cuesta. Al cuarto día luchamos, pero a última hora volvemos a pedir. Ya al quinto día no oramos. A la segunda semana ya nos hemos olvidado completamente.
y tratamos de buscar la solución a nuestra manera. Sin embargo, hay creyentes, y espero que tú seas así, hay creyentes que oran y oran y oran y oran por meses, por años. Hay creyentes incluso que oran por peticiones, hermanos que pasan a la presencia de Dios y no ven la respuesta. A veces las respuestas se responden después de la muerte. Pero ¿de qué habla? ¿De qué habla esta situación? De un creyente que pasa a la presencia de Dios y no ve la respuesta de oración. Habla de la fidelidad a la oración, de la fidelidad al Señor y de su confianza en el poder de Dios para cambiar esa situación. Quizás para que una persona sea salva. Y pasan años. Esta viuda nos deja un ejemplo de constancia y permanencia en la oración. Y dice aquí el texto, os digo que pronto les hará justicia. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Debemos orar con confianza. Debemos permanecer en la oración. Cuando Habacuc dice ¿hasta cuándo? Evidentemente este hombre había orado constantemente para que la circunstancia en su nación cambiara. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré? Y aquí yo destaqué en rojo. ¿Y no irás? ¿Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? Aquí quiero que pensemos juntos, ¿qué pasa cuando Dios nos salva? El profeta pensaba que Dios verdaderamente no le oía. ¿Le ha pasado esto a usted? Esta percepción puede cultivarse en el campo de nuestras emociones. Pensamos que Dios no nos responde porque Dios no nos ayuda o interviene. ¿Le ha pasado eso? ¿Le ha pasado que uno ora y los cielos no se abren? ¿Usted ora y sigue teniendo el mismo malestar en su cuerpo? ¿Usted ora y el dinero no aparece? ¿Usted ora y su familiar todavía sigue endurecido y no cambia? ¿Usted ora por su carácter y sigue siendo el mismo? Entonces, ¿uno qué concluye? No, Dios no me escucha. Bueno, esto es lo que pensaba Habacuc. ¿Qué dice el texto? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamará y no oirás? Habacuc estaba tentado a pensar que Dios no le oía. ¿Y por qué pasa esto por el corazón de Habacuc? Porque había pasado mucho tiempo. Por eso dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo clamaré y no escucharás? Ahora, Habacuc pensaba que Dios no oía sus oraciones porque no estaba salvando al justo. Esto es lo que dice el versículo hacia el final. Lo voy a retroceder aquí. Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Aquí si usted presta atención a la estructura de la frase o del texto, aquí tenemos un paralelismo. Primeramente dice, clamaré. ¿Y cuál es el paralelo? Daré voces a ti. Después dice, y no oirás. ¿Y cuál es el paralelo? Y no salvarás. Está diciendo lo mismo, pero de otra manera. Es una clase de paralelismo sinónimo. Algo muy habitual, por ejemplo, en los proverbios, donde la primera parte del texto y la segunda parte son similares, transmiten la misma idea, pero con diferentes palabras. Entonces podemos igualar el no irás con el no salvarás. Como la nación estaba inmersa, como dije, en la violencia, los más débiles eran injustamente tratados o maltratados por los que debían hacer justicia, toda esta corrupción moral de la nación le llevaba a pensar a Habacuc que Dios no le escuchaba y que él no estaba salvando al justo, al pobre, al huérfano, y esto inquietaba su corazón. Pero esta percepción de Dios es equivocada. ¿Se acuerda cuando en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, el texto señala que debemos renovar nuestro entendimiento para que podamos comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Aquí tenemos un pensamiento que es natural en nosotros. Es un pensamiento que no procede de la palabra de Dios y que por lo tanto hay que desecharlo. Hay que reemplazarlo con la verdad de Dios. ¿Cuál es el pensamiento que está muy arraigado en nuestro corazón y que a veces cuesta tratar con él? Es el pensamiento de que como Dios no está haciendo nada en mi vida, Dios no me escucha. Bueno, esa es una mentira de Satanás.
Las Escrituras afirman que Dios oye las oraciones de su pueblo. Pero antes de pasar a esas verdades, quiero busquemos Juan capítulo 5, versículo 17. Juan 5, 17. Dios está continuamente obrando en nuestras vidas y en el curso de la historia. Si usted en algún momento, estando contra la pared, sumamente inquieto por alguna prueba, alguna tribulación, ha venido a su pensamiento, a su corazón, de que Dios no está haciendo nada, de que pasa el tiempo y pareciera que siempre es lo mismo, bueno, refresque un poco su corazón, que esto sea un refrigerio para su corazón, un bálsamo, el pensar y recordar que Dios está obrando cada día. Jamás Dios está inactivo. Esto es lo que dijo Jesús en Juan 5:17. Dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dios jamás deja de actuar. Y como alguien ha dicho en algún momento, y me parece que es bien oportuno, Dios está obrando detrás del telón. ¿Ha estado en algún momento en una obra de teatro donde hay un escenario y hay un telón cerrado? Y pareciera que hasta que no salen los protagonistas o, o los actores, las actrices, no está pasando nada. Pero si usted abre el telón, va a ver que hay mucha gente trabajando atrás. Aunque no se vea, porque el telón está tapando, atrás, como también se dice en otra forma, tras bambalinas, sí hay mucha actividad. Lo mismo pasa en lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros, en su pueblo, en el inconverso y para sustentar todas las cosas. Dios jamás deja de obrar. Aunque no lo veamos, Dios siempre está trabajando. Es el texto que estamos memorizando de Hebreos 1, del 1 al 3, que también nos recuerda esta misma verdad. Dice así, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí hay muchísimo para decir este pasaje, pero quiero tomar una sola expresión. Dice, versículo 3, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Si usted puede respirar hoy en día, puede estar escuchando este tiempo, prestando atención, y su corazón sigue latiendo, es porque usted está siendo sostenido por la mano de Dios. Todo lo que existe, el universo, la vida animal, todo, todo está orquestado por la mano de Dios. Él trabaja y Él mantiene todas las cosas en orden. Entonces, cuando usted esté pasando un tiempo difícil y diga, Dios, ¿no estás haciendo nada? Señor, ¿por qué no haces algo? ¿Por qué no me salvas? Señor, ¿te olvidaste de mí? Recuerda estas verdades. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Hermano, esta es la verdad que debe consolar nuestros corazones. Estamos pasando un momento difícil. Dios está obrando. Estoy enfermo. Dios está obrando. Estoy sin trabajo. Dios está obrando. Mi familia está pasando por problemas. Dios está obrando. Señor, mira cómo a mi alrededor hay violencia, hay injusticia. Dios está obrando. Incluso en Habacuc, busquemos, vamos a llegar en otras semanas a este punto, pero busque Habacuc capítulo 2. Vamos a desarrollar esta verdad más adelante. Pero mira qué le dice el Señor a Habacuc. Habacuc capítulo 2, versículo 20. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Hermano, ¿está pasando alguna dificultad? Dios está en el trono. Él gobierna y Él es soberano sobre todas las cosas. Pero Señor, ¿no te das cuenta que no lo soporto más? Señor, no aguanto más. Señor, ¿no te das cuenta que estoy a punto de tirar la toalla? No resisto, no puedo. ¿Y qué te responde el Señor en su palabra? Tranquilo, tranquila, todavía estoy en el trono. No hay nada que estés pasando, te dice Dios, que no esté bajo mi control. No importa lo difícil que sea, yo todavía estoy reinando. Y esta es una verdad que debe confortar nuestros corazones.
Porque si Dios no estuviera en el trono, y esto jamás va a pasar, pero si Dios no estuviera en su trono, hermano, no tendríamos ninguna esperanza. Hermano, no habría nada que nos consolara. No habría nada que yo podría decirte a ti para que estés tranquilo. No habría nada. Yo cerraría la reunión y diría, ¿sabes qué? Sálvate a ti mismo, porque yo no puedo solucionar mi vida, yo no puedo tener esperanza para mí, entonces ¿cómo te voy a dar esperanza a ti? Yo no te puedo ayudar. Y no tengo nada que te pudiera dar para ayudarte. Estás por tu propia cuenta, te diría yo. Pero ¿sabes por qué esa no es la realidad en la que vivimos los creyentes? Porque Dios está en su trono, porque Dios está al control de todas las cosas. Las escrituras afirman que Dios oye las oraciones de su pueblo. Por eso, vamos a leer estos textos. Yo te animo, hermano o hermana, que estos textos tú los busques. Y cuando tengas dudas en la tormenta, en la prueba, en la enfermedad, y pienses que Dios no te está escuchando, vuelve a leer estos versículos. Si es necesario, escríbelos en algún lugar y pégalos en tu habitación, en tu casa. Memorízalos. Tenlos siempre cerca tuyo, porque estas verdades deben arraigarse en nuestro corazón para que cuando lleguen las pruebas tengamos mayor confianza. Busquemos, son varios versículos, los voy a leer brevemente. Salmo 18, versículo 6. En todos estos textos las escrituras nos recuerdan que Dios escucha. Por eso cuando usted piense, Dios no me escucha, no le crea esa mentira a Satanás. No se crea esa mentira, no se engaña a sí mismo. Eso no es verdad. Salmo 18, versículo 6, dice así: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Él oyó mi voz. Yo clamé a Jehová y él me oyó. Salmo 34, versículos 4 y 6, 4 al 6. Vamos a ir rápidamente. Dice así: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este texto a mí me encanta. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Le queda duda de que Dios no le oye? ¿Le queda duda de que Dios no escucha la oración? Este pobre clamó y le oyó Jehová. Salmo 40 del 1 al 3. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Salmo 55, versículo 16 al 19. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Dios oirá y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Capítulo 65, versículo 2. Este es un texto que yo le animo a que usted lo pueda destacar. Mire qué dice este texto. Tú oyes la oración. Hermano, se acabó la discusión. Se acabó. No debería quedar ninguna duda en la vida de los creyentes. ¿Y sabe por qué a veces este pensamiento es repetitivo en nuestra experiencia? Y voy a volver a esto un poco más adelante. Porque, hermanos, nosotros en muchas ocasiones vivimos de nuestras emociones. Y como vivimos esclavos de nuestras emociones, somos doblegados por la tristeza, por la pena, por la angustia, por la soledad, por el dolor. Pensamos emocionalmente y eso nos lleva a decir Dios no me escucha. Pero ¿qué dice la verdad de las Escrituras? Tú oyes la oración. Esta es una declaración de Dios. ¿Le cree a Dios cuando este texto dice eso? Dice, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Salmo 116, versículo del 1 al 4. Salmo 116, del 1 al 4. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días.
Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo, oh Jehová, libra ahora a mi alma. Ha inclinado a mí su oído. Salmo 145, versículos 18 y 19. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. El Señor escucha. Busquemos el último texto. Jeremías capítulo 29, versículo 12. Jeremías 29, 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. El 13 también es hermoso. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando nuestras emociones están convulsionadas, solo podemos permanecer espiritualmente fuertes cuando sometemos nuestros sentimientos a las verdades eternas de la palabra de Dios. Lo repito, este principio es importantísimo para todos aquí. Cuando nuestras emociones están convulsionadas, solo podemos permanecer espiritualmente fuertes cuando sometemos, doblegamos nuestros sentimientos a las verdades eternas de la palabra de Dios. Busque allí conmigo 1 de Pedro capítulo 1, versículo 22 al 25. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 22 al 25. Dice así, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Por qué? Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Busca un ancla para su corazón cuando la tormenta sea dura. Bueno, ancle su corazón a la verdad de la palabra de Dios, porque ella, dice aquí el texto, permanece para siempre. Es una roca firme. Usted puede edificar su vida sobre la roca de la palabra de Dios y tenga la seguridad que cuando la tormenta venga, su vida no se va a destruir, no va a ser hecha a pedazos, va a permanecer. En cambio, si usted edifica su vida, ya sea su vida personal, su vida familiar, su vida sentimental, su vida laboral, su vida académica, cualquier área de su vida, si usted le edifica sobre sus emociones, siempre será como una montaña rusa. Estar arriba, estar abajo, estar arriba, estar abajo, estar arriba. No tendrá una vida estable espiritualmente. Siempre tendrá momentos como de crisis. Pero cuando usted ancla su corazón a la palabra de Dios, no importa lo que esté pasando alrededor. Siempre tendrá un versículo que le ayudará. Y hermanos, no le puedo dar suficiente énfasis a esto. Hermano, usted en toda ocasión de su vida y en cada decisión necesita un texto bíblico que a usted le ayude a encontrar la voluntad de Dios. Hermano, si usted tiene que tomar una decisión y no puede mostrar lo que Dios le ha hablado por medio de su palabra, tiene que replantear lo que está haciendo. Hermano, no espere estar bien espiritualmente cuando las cosas se ponen difíciles. Si usted vive solamente de sus emociones o de su experiencia o de su propia sabiduría, memorice la palabra de Dios y que cuando llegue ese momento de prueba, recuerde lo que la Biblia dice. Por ejemplo, hay un texto en Hebreos que dice, no te dejaré ni te desampararé. Y yo tomo ese texto y me aferro, y cuando me siento solo, digo, Señor, tú no me dejas, tú no me desamparas. Salmos dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Usted puede perder a su padre, puede perder a su madre. Incluso este texto pudiese aplicarse a cualquier relación humana. Puede perder a sus hijos, puede perder a su esposa, puede perder a su esposo, puede perder a los hermanos de la iglesia. Y si hay alguien que jamás se pierde su vida, ese es Jesucristo. Jamás se va a ir. Entonces, esta firmeza en lo que ese texto dice, le va a mantener firme cuando usted pierda todo. Pero hermano, si usted no tiene un texto bíblico en su corazón y en su mente,
que le ayude a caminar con Dios, hermano, mejor pare donde está. Haga un alto en su vida, en el camino, y diga, Señor, háblame primero. Háblame primero para poder continuar el camino. Porque lo más probable es que si usted no guía su vida por la palabra de Dios, usted va a fracasar. Usted se va a equivocar y va a desviar el camino. Las emociones, la experiencia, lo que otro dijo, no son buenos consejeros. Lo único que nos revela a nosotros la voluntad de Dios es la palabra de Dios. No hay otra cosa. Lo que estamos viendo en el mes de la Biblia. Segunda de Timoteo 3:17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Las escrituras son suficientes y no necesitamos nada más para llevar una vida agradable a Dios. Pedro dice que todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dada a través de las promesas de Dios en las escrituras. Usted quiere saber qué hacer con su vida en cierta área de su vida, lea, estudie, memorice y reflexione en la palabra de Dios. Es la única fuente segura para no equivocarse. Entonces, cuando nuestras emociones no nos ayuden, estemos tristes, estemos acongojados, estemos inquietos, tengamos dudas, hermano, someta esas emociones a la palabra de Dios. Es lo que Habacuc también aprendería. Vamos al último punto y ya vamos cerrando. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia. En esto nos vamos a detener. Cuando predomina la maldad. Habacuc ora a Dios a causa de la violencia. La injusticia y la violencia eran características sobresalientes de Judá. Mire que dice Habacuc, capítulo 1, leamos desde el 2 al 4, que vamos a ir desarrollando estos versículos en las próximas semanas, y vamos a saltar al versículo número 13. Habacuc 1, 2 al 4. Aquí vemos la descripción de la sociedad en tiempos de Habacuc. La próxima semana vamos a ampliar esta descripción. Dice así: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia. ¿Y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad? Y haces que vea molestia. Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Versículo 4. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Versículo 13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, no puedes ver el agravio. Y aquí una vez más pregunta Habacuc: ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al que es más justo que él? Era una sociedad injusta y los más débiles eran los que más sufrían. Habacuc vivió durante el reinado de Josías y Joacim. Vamos a buscar un solo texto. Después, cuando yo comparte esta diapositiva con ustedes, pueden buscar, por amor al tiempo, pueden buscar el reinado de Joacim, que está en Segunda de Reyes 23 del 36 al 24:6 y en Segunda de Crónicas 36 del 5 al 8. Pero veamos la descripción de Jeremías, porque como hemos dicho, Habacuc fue contemporáneo de Jeremías. Entonces, aquí Jeremías describe el reinado de Joacim. Y veremos que aquí también se hace énfasis en la injusticia. Mire que dice Jeremías 22, del 11 al 18. Dice así, al 17. Porque así ha dicho Jehová acerca de Salum, hijo de Josías, rey de Judá. Josías fue el rey anterior al reinado de Joacim. Dice así: rey de Judá, el cual reinó en lugar de Josías su padre, y que salió de este lugar. No volverá más aquí, sino que morirá en el lugar a donde se lo llevaron cautivo, y no verá más esta tierra. Ay del que edifica su casa sin justicia. Este es el contexto. Y sus alas sin equidad, sin igualdad, sirviéndose de su prójimo de balde, aprovechándose de su prójimo, y no dándole el salario de su trabajo. Trabajaban y sus patrones no le pagaban como debían pagarle y se aprovechaban del débil. Que dice: edificaré para mí casa espaciosa y salas airosas, y le abre ventanas y le cubre de cedro y la pinta de bermellón. Reinarás porque te rodeas de cedro, hablando del rico, del injusto. No comió y bebió tu padre, hablando del rey también, e hizo juicio y justicia, y entonces le fue bien, hablando de Josías, que fue un rey justo, piadoso. Él juzgó la causa del afligido
y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí, dice Jehová? Es decir, le estoy diciendo a Joacim, Josías, tu predecesor, el rey que estuvo antes que tú, hizo justicias, se encargó del necesitado, y por eso le fue bien, y Dios le bendijo. Pero dice, mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia, y para opresión, perdón, y para derramar sangre inocente, y para opresión y para hacer agravio. Por tanto, se ha dicho Jehová acerca de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, derramar sangre inocente. El inocente estaba muriendo en manos de los injustos. Este es el contexto de Habacuc. Ahora, las circunstancias difíciles deben guiarnos a clamar a Dios más intensamente. En muchas ocasiones, las pruebas son las que nos fortalecen nuestra vida de oración debilitada. De esta manera, las tormentas son necesarias para que tengamos más presente que Dios desea estrechar una relación más profunda con nosotros, como un padre con su hijo. Hermano, debemos estar agradecidos por las pruebas, porque lo que Dios está haciendo en muchos sentidos con nosotros es lo siguiente. La gran mayoría de nosotros, este es el estado espiritual de la iglesia de Cristo alrededor del mundo, son los pocos los que tienen una vida de oración fuerte. Son los pocos los que claman a Dios con fidelidad. Y somos los muchos, y yo me incluyo, somos los muchos los que no oramos. Somos los muchos los que no pedimos al Señor en oración que nos ayude. Y vivimos en nuestras propias fuerzas. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Señor para que nosotros nos acerquemos cada vez más a Él? Nos introduce en una prueba. Nos coloca en el horno de fuego. Nos hace pasar por la tormenta. ¿Para qué? Para que dejemos nuestra autosuficiencia, nuestra independencia de Dios y nos quebremos, nos arrodillemos frente a Él y le busquemos en oración. Por eso, hermano, cuando usted no está orando durante mucho tiempo, usted está flaqueando en su vida de oración y solamente ora en los alimentos, hermano, lo más probable es que Dios tenga que tratar con usted a través de una dificultad. Pero, Señor, ¿por qué permites esto? Señor, ¿por qué me pasa esto? Si yo... Y quizá Dios te diga, porque quiero que tú hables más tiempo conmigo, porque tú te has olvidado de hablar conmigo, porque tú no pasas tiempo en oración conmigo. Y por lo tanto, Dios desea tener una relación más estrecha con nosotros. Y a veces el sufrimiento es el método de Dios para que nosotros le busquemos a Él. Así, desde la perspectiva de Dios, no la nuestra, de Dios, y esa es la que importa, la violencia y la injusticia son instrumentos valiosos en las manos de Dios para fortalecer nuestra fe. Y aquí hay otra cosa que debe cambiar en nuestra manera de pensar. A nadie le gusta estar enfermo. A nadie le gusta perder un familiar. A nadie le gusta estar sin empleo. A nadie le gusta no tener dinero. Sin embargo, todo esto, la enfermedad, la muerte, el desempleo, la escasez, todo esto es bueno para el creyente. Es bueno para que, y usted tiene que verlo así. Lo que estoy pasando, aunque no me gusta y mi carne lucha con esto, Señor, te agradezco porque es necesario y es bueno, y tú tienes algo bueno para mí. ¿Se da cuenta que nuestra mente debe cambiar? Que nuestra perspectiva debe cambiar. Y es lo que debía pasar a Habacuc. Habacuc debía cambiar. Dios tenía que tratar con su corazón. Y poco a poco Dios fue tratando con él. Dios desea que su pueblo ore. Quiero dejar solamente el último texto antes de terminar. Proverbios 15:8. Proverbios 15:8. Dice así: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Hermano, el Señor se alegra cuando oramos. El Señor se alegra. ¿Y saben qué pienso cuando yo leo este texto? Pienso en mi hija. Y a veces mi hija me habla y yo estoy muy ocupado. Me pasó hoy. Estaba ocupado y mi hija me llamaba. Y quería subir arriba. Y sabe que cuando me desconecté de lo que debía hacer, dije, no voy a pensar en mi hija. Me puso contento que me buscara. Me puso contento que me pidiera ayuda para subir la escalera. Le dije, yo voy a hacer tu ascensor, le dije. Vamos a hacer un viaje en un ascensor y yo te voy a llevar. Generalmente le acompaño de la mano. Y no.
Le hice upa, como decimos en Argentina. Le alcé en los brazos. Le dije, vamos a ir al primer piso. Y subí así como ascensor. Después dije, vamos a bajar. Bajamos en el ascensor y de vuelta así. Y me puso contento que ella me buscara, que ella me pidiera un favor, que me dijera, en otras palabras, ¿no? Porque no lo expreso así, papá, necesito ayuda. Y cuando pensaba en este texto decía, Señor, perdóname, porque tú te gozas de la oración de tu pueblo. Tú te alegras de que yo clame a ti y te pida, o te agradezca, te adore, simplemente converse contigo. Perdóname porque no lo he estado haciendo. Y este es un recordatorio que en medio de la prueba, la aflicción, la maldad, Dios desea que su pueblo clame a Él. Y es lo que estaba haciendo Habacuc, y es lo que nosotros también debemos hacer. Yo quiero terminar con esto. Voy a volver a leer la frase y quiero terminar con una imagen. Dice, el silencio de Dios en presencia de la aflicción humana es uno de los más grandes misterios de nuestra existencia. Cuando nos enfrentamos con el sufrimiento humano innecesario, somos forzados a reconsiderar nuestra fe, a hacer frente a nuestras dudas y a debatir si podemos confiar en Dios. Hermano, cuando usted sufre, ¿no ha pensado en algún momento que Dios se ha olvidado de usted? ¿O que a Dios se le pasa la mano? ¿O que Dios se ha excedido? ¿O que Dios es injusto al permitir que usted sufra? Bueno, yo quiero mostrar una imagen. Y quiero que en algunos segundos usted mire la imagen. Si usted por alguna ocasión no ha podido seguir todo el estudio, por favor, mire esta imagen. Y quiero que usted piense en esa imagen y después piense en su propia vida, en lo que usted sufre. Y ya quiero terminar con algo antes de orar. La próxima vez que usted piense que Dios está siendo injusto en su vida y que usted está sufriendo mucho, recuerde el sufrimiento de Cristo. Recuerde que Jesús sufrió mucho más que usted y que Dios el Padre tuvo que desampararlo a Él para ampararlo a usted y a mí. Él sufrió en nuestro lugar para que nosotros tuviéramos salvación. No se compadezca de usted mismo. No piense que usted es una víctima. No se sienta poca cosa. Piense de manera agradecida que así como Jesús sufrió, Dios permite el sufrimiento porque Dios le ama. Aunque esta verdad sea difícil de entender y de aceptar. Pero el sufrimiento es parte de un plan bueno y benevolente de Dios para su vida. Habacuc esto todavía no lo entendía. Y a veces nosotros no lo entendemos tampoco. Pero para eso estudiamos la palabra de Dios, para ver en un espejo lo que no estamos haciendo bien. Yo no estoy haciendo las cosas bien. Yo también soy como Habacuc. También me quejo. ¿Y usted? Que Dios nos ayude a tomar estas verdades para nuestras vidas y evitar caer en estos pensamientos. Dios no me escucha. A Dios no le importo. Dios no está haciendo nada. Dios se olvidó de mí. Debemos reemplazar esto por la palabra de Dios. Oremos. Amado Padre Celestial, te agradecemos, Dios, en esta noche. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos meditar en ella. Y, Señor, te agradecemos porque en medio de este dolor que Habacuc pasaba, nosotros también a veces nos sentimos como él. Sentimos, Señor, que todo se fue de las manos. Sentimos, Señor, que el sufrimiento es demasiado, que no lo podemos soportar. Y aparentemente tú no nos escuchas y no haces nada. Ayúdanos, Señor, a recordar la verdad de tu palabra. Tú oyes la oración y que la oración de los rectos es tu gozo. Perdónanos, Señor, porque no oramos lo suficiente. Debemos orar más y no tener, Señor, una relación tan fría contigo. Ayúdanos, Señor, a mí, a mis hermanos aquí, a poder experimentar una mayor profundidad en nuestra relación contigo y a ser transformados en nuestro corazón, como Habacuc lo fue, a tal punto que cuando perdía todo, él dijo, no importa, yo estoy alegre en Dios. Ayúdanos, Señor. Te agradecemos por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. ¿Algo que quieran agregar? ¿Algo que quieran preguntar? Damos unos minutos para, bueno, voy a dar dos oportunidades porque sé que igual esto puede dar para mucho, pero también tenemos que orar, ¿ya? Esta es una reunión de estudio, pero también de oración, ¿ya? Pero, ¿alguien quiere agregar algo o preguntar algo sobre el estudio? Bueno, Angelina. Eh, Más que preguntar, pastor, quería, bueno, agradecerle al Señor.